Bueno, buen día a todos y todas de nuevo. Acomódense que así vamos empezando con la clase de hoy. Bueno, arranquemos nomás entonces como siempre, con un rápido repaso de lo que veníamos viendo. Para esto voy a compartir la pantalla. Ahí. Empezamos a ver la clase pasada, un capítulo de flujos viscosos, porque hasta acá, les recuerdo, los fluidos los suponíamos ideales, o sea, con un tensor de esfuerzo isótropo. Eso permite estudiar una cantidad de problemas, lo vamos a seguir haciendo en alguna que otra clase, pero siempre fuimos conscientes que hay ciertos efectos que estamos despreciando y bueno, que empezamos a ver, como digo, la clase pasada. El tensor de esfuerzos contiene, por un lado, los esfuerzos que son normales a las superficies de interacción, que están descritos por la presión, que es una incógnita del problema, como fuerza de vínculo que es, y uno puede esperar que haya en el tensor de esfuerzos contribuya también con fuerzas que sean tangentes a la superficie de contacto, fuerzas que describan de alguna manera la fricción entre elementos de fluido. Y bueno, eso empezamos a hacer a través de lo que se llama viscosidad de Newton, que es un modelo simple en un flujo plano, donde vimos que ese esfuerzo, o sea, fuerza por unidad de área, se puede escribir como proporcional a una derivada de la velocidad respecto de alguna coordenada. El coeficiente de proporcionalidad se llama coeficiente de viscosidad, que depende del material de que esté hecho este fluido en particular. Entonces, una vez que seguimos, digamos, la receta de Newton, vimos más o menos rápidamente cómo generalizar la expresión del tensor de esfuerzos para incluir un término, para sumarle al término de la presión una componente adicional que dimos en llamar tensor de esfuerzos viscosos, sigma prima, la notación que usamos, que es proporcional a, digamos, todas las formas posibles de primeras derivadas de la velocidad. Entonces se escriben habitualmente como la suma de dos partes, un coeficiente mu que multiplica a un tensor de derivadas de velocidad que de traza nula, más una parte que es pura traza, una parte isótropa. Mu prima de K, UK, delta y J tiene la forma de la presión, solo que el elemento que va a aparecer en la diagonal es otro coeficiente que se llama mu prima, coeficiente de segunda viscosidad, por la divergencia de la velocidad. Con esta generalización para la expresión del tensor de esfuerzos, entonces generalizamos la ecuación de movimiento, que ahora se llama ecuación de Navier-Stokes. La ecuación de movimiento en ausencia de fuerzas viscosas se conoce como ecuación de Euler, que era la que uno tenía, con la que uno venía trabajando en ausencia de viscosidad. Pero bueno, más allá de los nombres, tenemos esta nueva versión de ecuación de movimiento que introduce, bueno, tiene la diferencia evidente de que tiene los dos últimos términos del lado derecho, pero más allá de eso, esos términos lo que aportan son derivadas segundas de vector velocidad, que es la incógnita. Entonces, desde el punto de vista matemático, también es diferente esta ecuación, y de hecho requiere, como tengo una derivada de orden más alto, requiere más condiciones de contorno más amplias, y vimos que bueno, este es justo el renglón siguiente. Las condiciones de contorno para fluidos viscosos son, además de la condición de rigidez de la
superficie de contacto, que es que la componente normal de la velocidad normal de la superficie, digo, sea nula. En un fluido viscoso, además, uno agrega la condición de no deslizamiento. O sea, las dos componentes tangentes a la superficie también son nulas. Entonces uno le exige más en los contornos a los fluidos viscosos, lo cual está bien, va a tono con que las derivadas de la ecuación de movimiento son de orden más alto. Vimos también el balance de energía en el fluido viscoso para ver que, bueno, aparecen en ese balance, aparecen efectos que ya estaban presentes en el caso ideal, pero se suma un término que es proporcional a la viscosidad, que vimos que es definido negativo, de manera que cada vez que hay viscosidad presente, cualquiera sea el estado de movimiento del fluido, le ocasiona pérdidas de energía, o sea, disipación de energía. Vimos también el número de Reynolds, como la definición del número de Reynolds como cociente de dos términos de la misma ecuación para medir la importancia relativa de los efectos convectivos que siempre estuvieron presentes en la ecuación de movimiento respecto de los efectos viscosos, que es el efecto nuevo. Entonces el número de Reynolds, según que sea muy grande o muy chico, permite con ciertos cuidados despreciar alguno de estos términos. El término convectivo es complicado porque es no lineal. El término viscoso es lineal, desde el punto de vista matemático es más sencillo de tratar, pero era justamente el efecto que veníamos despreciando. Bueno, hasta acá el repaso y seguimos en esa línea. Vamos a ver un par de ejemplos de aplicación relevantes, importantes o sea, sirven como ejemplo de problemas y cómo resolverlos, pero también tiene consecuencias sobre los demás ejemplos, entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver un primer tema, es un tema, como digo, más abarcativo que el problema que vamos a resolver en sí. Entonces, desde el punto de vista conceptual, lo que surge de acá es importante y se da en llamar capa límite. Y les cuento un poco qué es una capa límite. Primero les describo lo que sería el enunciado del problema. Ahí ustedes ven una figura donde hay un flujo horizontal uniforme desde la izquierda que incide sobre una plataforma, digamos un balcón podría ser, o sea, un piso, y solo nos interesa ver la interacción de ese fluido con la parte superior a este piso, donde hay dibujado un perfil de velocidades cualitativo, y hay una línea punteada. Esta línea punteada delimita lo que vamos a... Primero tenemos que hacer para ver qué forma tiene esta curva punteada. Tenemos que resolver todo el problema, pero conceptualmente adelanto cuál es la idea. Uno tiene esa línea punteada, entre la línea punteada y el piso queda precisamente delimitada la capa límite. Y por fuera queda una región donde el fluido puede seguirse considerando aproximadamente ideal. ¿Por qué? Lo primero que conviene ver es qué pasaría con este problema si el flujo fuera ideal. Si uno pudiera imponer que el aire es un flujo ideal, entonces este problema, ya lo pregunté la vez pasada en una situación similar, y ustedes me dijeron correctamente que este problema para un fluido ideal sería trivial, porque las líneas de corriente son horizontales, igual que el piso, y la condición de contorno que establece el piso sobre el fluido es que la componente normal al piso sea cero. Solo me interesa el semiplano superior, ¿no? Del piso para arriba. Ahora, el flujo que incide desde la izquierda ya es horizontal, o sea, no tiene componente normal, entonces simplemente los elementos de fluido que van de izquierda a derecha deslizarán sobre el piso libremente, porque el piso no le establece ninguna restricción a eso. Y nada, el problema es trivial. La solución a esto, ¿cuál es? U0 igual constante en
no solo del lado izquierdo, sino también del lado derecho, arriba del piso y abajo del piso también. Entonces el problema, si el fluido fuera ideal, es trivial, pero justamente estamos en el capítulo en que salimos de esa aproximación. Si el fluido es real, o sea, viscoso, ¿qué es lo que cambia? La condición de contorno, dirán ustedes. O sea, lo que es distinto ahora es que la condición de contorno de un fluido viscoso es que la componente normal de la velocidad sea cero, igual que antes, eso no cambia, pero la componente tangencial también, o sea, toda la velocidad necesito que sea cero en el piso o en cualquier contorno con un fluido viscoso. Porque hay una fricción, digamos, intuitivamente, ¿por qué necesito eso? Porque hay una fricción entre los elementos de fluido que van a deslizar por el piso, y esa fricción, ese rozamiento, digamos, obliga a que el elemento de fluido se quede pegado al contorno. Entonces la velocidad horizontal también va a ser cero. Entonces, si esa, todavía no estamos resolviendo, ni siquiera planteando el problema, pero esa diferencia de la condición de contorno es tajante, es muy fuerte. O sea, si era ideal, la componente horizontal de la velocidad puede valer lo que quiera, y si es viscoso vale cero. Entonces hay una diferencia discontinua ahí en el tratamiento que seguramente se va a notar en la solución del problema, va a ser distinta. Ahora, ¿qué tan distinta? Uno puede pensar que si estoy por acá muy arriba del piso, la inercia va a hacer que los elementos de fluido que se mueven horizontalmente izquierda-derecha van a seguir moviéndose, digamos. O sea, si estoy suficientemente lejos del piso, la solución ideal, o sea, trivial en este caso, de velocidad constante horizontal, va a seguir valiendo acá. Porque estos elementos de fluido que están acá no se enteran, están muy lejos del piso como para que los afecte el cambio de la condición de contorno. Entonces uno intuitivamente dice, bueno, pero suficientemente lejos no va a cambiar nada, la solución ideal va a estar bien. Con lo cual, al menos en esas regiones, lo que uno aprendió hasta acá va a seguir siendo cierto. Cuando el fluido viscoso me tengo que concentrar en las diferencias cerca de los contornos, porque la condición de contorno es muy distinta. Entonces, cerca del contorno, sí. Eso impone la necesidad de una curva, que puede ser esta que está dibujada o puede ser otra, pero bueno, alguna curva en el medio que más o menos separe esos dos regímenes. De la curva para arriba, un régimen ideal, que para este problema sería trivial, sería que las líneas de corriente siguen siendo horizontales, U0 igual constante. Y de la curva para abajo, bueno, ahí vemos. Lo que podemos adelantar es que si la velocidad tiene que ser cero en el piso y en algún momento tiene que llegar a valer U sub 0 para empalmar con la solución ideal, bueno, tiene que haber un perfil que será este que está dibujado o será distinto, eso lo vamos a calcular, pero tiene que haber un cambio de la velocidad horizontal que la velocidad horizontal dependa de Y, de la altura. Una forma que no sabemos cuál es, pero que paulatinamente vaya de 0 a U sub 0. Y bueno, eso ocurrirá en una altura característica que llamamos delta, acá el diagrama lo llama delta. Este delta puede depender de X. Y bueno, delta de X sería precisamente la curva esta punteada. Entonces, de la curva en el plano XY de movimiento, toda vez que Y sea menor que delta de X, tendré una solución viscosa, y si Y es mayor o mucho mayor que delta de X, U0 será constante. Esta es más o menos, sin haber planteado el problema, y lo que nuestra intuición sugiere. Y por supuesto en el planteo veremos si eso era, si esa intuición puede estar equivocada todavía. Pero bueno, para eso ahora planteamos el problema, hacemos matemática y vemos. Entonces, vamos entonces a la parte matemática en sí. Bueno, toda esta primera párrafo ya lo mencioné. Uno espera diferencias en flujos viscosos, se espera diferencias fuertes en las soluciones, sobre todo cerca de los contornos. Y la capa límite es toda esta región
que queda entre el piso y la curva punteada. A eso le llamamos capa límite. Entonces uno puede imaginar, bueno, distintas configuraciones de fluidos en recipientes o atravesando obstáculos. En las cercanías de esos contornos sólidos uno puede esperar que la viscosidad haga una diferencia respecto de la propuesta de fluido ideal. Entonces, lo que vamos a hacer para plantear ahora sí este problema es suponer varias cosas. Primero, que el flujo es plano, o sea, que todo lo que está en el dibujo es suficiente en la dirección Z, que sería la dirección saliente a la pantalla. Todo se repite tal cual está en el plano XY. O sea, Z sería lo que se llama una coordenada de simetría. Dentro del plano XY lo que vamos a proponer es que el vector velocidad U en todo el plano es solamente U sub X, o sea que la velocidad es solo horizontal y depende de XY. O sea, solo voy a tener velocidades horizontales y van a depender de las dos coordenadas de este plano. ¿Ok? Esa es la primera suposición. Segundo, vamos a buscar la solución estacionaria, o sea, este viento desde la izquierda está soplando desde siempre y bueno, esta situación es estacionaria, entra tanto fluido por la izquierda como se va por la derecha y entonces no hay ninguna evolución temporal, o por lo menos no la voy a resolver, solo voy a resolver el estacionario. Tercero, como es habitual, vamos a suponer que el fluido es incompresible, en realidad más que incompresible vamos a suponer que ρ es constante, por simplicidad. Si fuera agua o si fuera un líquido, ρ constante estaría muy bien en la mayoría de los casos, pero si es aire que puede comprimirse, como ya dije alguna vez, que un gas pueda comprimirse no quiere decir que obligatoriamente se va a comprimir. Algo en el problema tiene que obligarlo a comprimirse. Y en este problema, donde uno no ve ninguna necesidad del aire de comprimirse en ningún lado, entonces lo vamos a suponer con ρ constante. Y por último, vamos a buscar una solución lineal. La resolución exacta de este problema con estas hipótesis es complicada. Sigue teniendo que ver con una ecuación en derivadas parciales no lineal. Entonces, la solución así rigurosa es complicada. Hay distintas soluciones para casos especiales. Como a mí lo que me interesa es conceptualmente tratar de buscar alguna solución más o menos razonable, voy a suponer una situación lineal, o sea, vamos a linealizar la ecuación, lo cual es apropiado en regímenes de Reynolds muy bajos. El número de Reynolds voy a suponer que es muy bajo. O sea, ¿en qué caso va a ser esto? Bueno, cuando U0 por L sobre el coeficiente de viscosidad sea muy chico, y entonces, bueno, U0 con alguna longitud característica, algún delta característico dividido en U, sea chico. O sea, la velocidad suficientemente baja. Evidentemente, si empiezo a aumentar y aumentar la velocidad, esta solución puede complicarse. El número de Reynolds se va a incrementar y entonces no voy a tener forma sencilla de resolver el problema. Pero al menos en este régimen de Reynolds bajo, entonces lo que voy a proponer es que U sub X, que es la única componente, la horizontal que voy a tener en cuenta, va a ser, bueno, será U sub 0, que es la solución que se me impone desde la izquierda, más una pequeña perturbación, U0 más delta U, donde delta U voy a suponer que es mucho más chico que U0. Entonces, acá está el diagramita, el mismo que está arriba, más desprolijo porque lo dibujé yo. Está esta curva delta de X, y la idea es que arriba de esa curva la solución va a seguir siendo U0 constante en X, y dentro, en la región envuelta con esta curva delta y el piso, U0 más una pequeña perturbación. Entonces, vamos a avanzar ahora voy a escribir la ecuación de movimiento con estas varias hipótesis. Entonces, fíjense del lado derecho ahora de la pantalla. Escribo la componente X de la ecuación de movimiento, la ecuación de Navier-Stokes,
en estado estacionario, por eso la derivada temporal no está. Después escribo U escalar gradiente U. Eso sería U0 más delta U, que es mi velocidad en X, por la derivada en X de, otra vez, la velocidad. Igual a las fuerzas. Voy a suponer que acá la fuerza peso no interesa. Porque no hay gravedad o porque no interesa. Se puede agregar y hacer el problema un poquito más general, pero el peso acá no es la cuestión, entonces supongo que es 0. De todas maneras, si hubiera gravedad, eso aparecería en la componente griega, ¿verdad? Entonces tengo entre las fuerzas tengo horizontales, que es lo que estoy planteando, la debido al gradiente de presiones, y el término nuevo, nu por el laplaciano, donde de nuevo U lo descompongo en constante más perturbación. Y ahora, de esos varios términos que están escritos, ustedes ven que hay unos cuantos que están tachados por distintos motivos. Acá porque, qué sé yo, U0, la derivada X de U0 va a ser 0 porque es constante. Entonces, eso no es una aproximación, eso es rigurosamente cierto. Acá, en estos dos términos que suman, tiro el más chico porque delta U es una perturbación pequeña de U0, lo tiro. Y con eso ya linealicé la ecuación porque ustedes ven que lo que sobrevive es U0 por la derivada de delta U. La incógnita delta U está a primer orden. Y lo último es lo que quería. Y del lado derecho, bueno, parecido, derivar U0 va a dar 0, así que lo tiro. Pero además hago esta otra aproximación. Mirando el dibujo, lo que uno ve es que las variaciones de velocidad, presión, etcétera, que vayan a aparecer, van a ser más suaves en la dirección de movimiento X que en la dirección Y. Entonces, las derivadas, la longitud característica horizontal es, qué sé yo, más o menos lo que estoy dibujando, y la longitud característica vertical es delta, justamente, en qué altura característica varía apreciablemente el problema. Y entonces supongo que las longitudes horizontales son mucho más grandes que las verticales, y en ese sentido me permito tirar, o sea, las derivadas en X van a ser más chicas que las derivadas en Y, y con más razón si son derivadas segundas. Entonces en este laplaciano considero más importante las derivadas verticales, y las derivadas horizontales las tiro. ¿Me siguen hasta acá? Esa es más la mayoría de las aproximaciones que pensábamos hacer. De manera, hicimos todo como para que la ecuación que finalmente queda sea resoluble. Falta un poquito más. Estoy mirando el chat. Okay. Me falta la componente vertical de la ecuación de movimiento. Como la suposición es que la velocidad es exclusivamente horizontal, entonces, nada, del lado izquierdo tengo 0, U escalar gradiente de U es 0, porque U sub Y es 0, y lo mismo pasa con el laplaciano de 0. Pero el término que en principio sobrevive es el único, es el de gradiente de presión vertical. Que lo que me está diciendo esto es que la presión no depende de Y, luego la presión solo puede depender de X. O sea, la presión, que es una incógnita, solo puede ser función de X. Si comentario al margen, si le agregara la fuerza gravitatoria, acá tendría que poner menos G, ¿no? La aceleración gravitatoria, y entonces lo que me daría acá una especie de equilibrio hidrostático, como ustedes ven, o sea, un equilibrio entre la fuerza peso y la presión. Nada, me quedaría un balance hidrostático de que la presión varía con la altura, como ya vimos en la primera clase probablemente. Todo bien, no tiene mayor relevancia para este problema. La presión variaría con la altura. Si suponemos un gas isotérmico,
variaba con la escala de alturas, que es de, no me acuerdo, varios cientos de kilómetros, lo cual no tiene relevancia, porque esto ocurre en escalas mucho más bajas, ¿no? Pero bueno, entonces estuvo bien tirar la fuerza-peso. Y lo que resulta entonces es que la presión, si va a depender solo de X. Ahora, miren el diagramita este de nuevo. Yo tengo, uno supone, en toda esta región muy arriba del piso, el flujo es como si fuera ideal, la presión será atmosférica acá arriba, lo mismo acá a la izquierda. No puede decir, bueno, por ahí varía cerca del piso la presión, es más alta, más baja, qué sé yo, pero muy, muy arriba, está muy lejos de la influencia del contorno, la presión debe ser atmosférica. Entonces, si la presión acá arriba es atmosférica y no depende de Y, la presión acá es igual a cualquier otra altura, vale lo mismo. La presión acá abajo, dentro de la capa límite, tiene que ser P0. ¿Por qué? Porque P no depende de Y, entonces P acá arriba es igual a P acá abajo. Y lo propio puede hacer en cualquier otro punto más avanzado, o sea, acá también es atmosférica, pero como no depende de la altura, la presión acá en el medio de la capa límite también es atmosférica. Pero entonces veo que la presión tampoco depende de X, porque me da atmosférica en dos puntos con X, valores de X distintos. Con lo cual, con ese argumento uno ve, el argumento tiene que ver con que hay una condición para I tendiendo a infinito, la presión tiene que ser atmosférica. Y eso obliga a que la presión sea atmosférica entonces en todo punto. O sea, P tampoco depende de X. En consecuencia, el término este de gradiente horizontal de presión también se va. Con lo cual, si, o sea, dp a dx también da cero. Entonces voy a la primera ecuación donde tiré la mitad de los términos a ver qué es lo que sobrevive. Lo que sobrevive es U0 derivada x de delta U, que lo escribo acá, del lado izquierdo, igual a nu derivada segunda vertical de delta U. Me queda esta ecuación. Lineal, todavía ecuación en derivadas parciales, pero es una ecuación lineal y es una ecuación que ustedes han resuelto seguramente. ¿De qué ecuación estamos hablando? Si alguien me lo puede decir. Hola. Una ecuación Bueno, donde está ahí, perdón, la de difusión, ¿no? claro, Está ahí. claro, está ahí escrito ahí todo, más fácil no puede ser. Pero gracias. Es una ecuación de difusión porque es una ecuación donde en derivadas parciales, donde la derivada primera respecto de alguna variable es igual a la derivada o proporcional a la derivada segunda respecto de otra variable. Uno la llama ecuación de difusión cuando la derivada primera temporal, qué sé yo, de la temperatura, es igual a una constante por el laplaciano de la temperatura. Esa es la ecuación de difusión de calor. Acá no es la temperatura, es una componente de la velocidad, esto no es el tiempo, es una coordenada, pero desde el punto de vista matemático es lo mismo. Entonces, si uno supo resolver esa ecuación en cualquier otra circunstancia de la física, y bueno, lo podemos resolver en este otro caso también. Hay que agregarle, por supuesto, condiciones de contorno. Condiciones iniciales no, porque es un caso estacionario, acá nada depende del tiempo, solo condiciones de contorno. Las condiciones de contorno son, bueno, de las que veníamos hablando. Delta U, empecemos, en realidad hay una condición de contorno, no solo contorno desde el punto de vista matemático, no es solo el piso, sino también el infinito, ¿no? Este fluido que queremos resolver en esta semiplano por encima del piso, tiene otro contorno en Y tendiendo a infinito, y lo que queremos es que, para eso tengamos en cuenta que U, el perfil de velocidad, es U0 más delta U. Delta U es la incógnita de esta ecuación. Queremos la condición de contorno para delta U, pero físicamente
en todo punto tengo U0 más delta U. Entonces, lo que uno espera muy acá encima del piso es que la velocidad sea U0, o sea, delta U valga 0. Delta U tiende a 0 a medida que Y tiende a infinito. Delta U para Y tendiendo a infinito valga 0. O sea, la perturbación se extingue con la altura. Y el otro contorno, ahí sí, el piso, es la velocidad total igual a 0. O sea, U0 más delta U igual a 0. Es decir, delta U igual a menos U0. Entonces ahí surge un motivo de preocupación, digamos, por eso la carita, porque empezamos diciendo que delta U era una pequeña perturbación. Delta U está por acá abajo, ¿ves? Delta U es mucho más chico de U0, lo cual es muy útil porque por eso pudimos linealizar, pero ahora resulta que en el piso delta U es igual a U0 en módulo, entonces no es chico. Nada, yo voy a seguir adelante igual. Tengamos en cuenta que muy cerca del piso la solución, esta lineal que estamos proponiendo, es falsa. Iba a decir es pobre, pero más que pobre es falsa. O sea, justo cerca del piso, cuantitativamente la solución no va a estar bien. Pero sigo adelante y vemos si conceptualmente aprendemos algo con esta solución de todas maneras. Hacerlo mejor es complicado matemáticamente, entonces por eso lo evitamos en un primer intento. Perdóname, una pregunta. ¿Eso que sea negativa tiene que ver con la parte de viscosidad? Como que te está tirando, vos tirás para un lado por el movimiento y el piso te estaría haciendo la resistencia para el otro. Puede ser, en ningún lado está delta U, puede ser positivo o negativo. O sea, no hay nada. El motivo de preocupación no es el signo, porque ¿qué es delta U? Vos La tenés variación. claro, respecto de U0, vos venís con un viento de velocidad U0 y delta U es cuánto le agrego o cuánto le quito en cada punto acá adentro. Y bueno, lo que resulta es que cuando estás en el piso le tenés que restar todo U0, porque la condición de contorno es 0. O sea que de negativo igual no quiere decir nada, es cuánto le resto a la velocidad de referencia. La velocidad total no es negativa, porque es U0 más delta U. Resulta ser que U0 va a ser siempre positivo, es decir, el U total va a ser siempre positivo. Pero como... No, por nada. El motivo de preocupación no es tanto el signo como la magnitud, o sea, ustedes pueden decir, no quedamos que delta U era chico comparado con un seno, y ahora me decís que es igual, uno es menos el otro. Entonces ahí la linealización que hicimos es inválida muy cerca del piso. Pero bueno, yo voy a seguir igual porque no sé hacerlo de otra manera. Corregir eso es complicado. Me tendré que quedar con este término, por ejemplo, delta U derivada de delta U, lo cual convierte una ecuación de derivadas parciales en no lineal, y de eso los físicos no sabemos nada, creo. O sea, de las pocas ecuaciones derivadas parciales que resolvimos, la ecuación de ondas, que es lineal, esta ecuación de difusión, que es lineal, la ecuación de Laplace, de Poisson, todas ecuaciones lineales. Donde vale el principio de superposición que usamos hasta el cansancio. Cuando la ecuación es no lineal, no hay más una base de autofunciones y todo eso no vale más. Las soluciones no lineales se resuelven cada una con alguna técnica. Entonces no vamos a empezar tratando de ganar intuición sobre cómo funciona la viscosidad, no vamos a empezar con problemas no lineales. Pero bueno, seamos conscientes de que la solución esta solución que vamos a obtener cerca del piso es cuestionable. Va a cumplir la condición de contorno de forma exacta, pero cuantitativamente la velocidad por ahí no es exactamente así, muy cerca del piso. Entonces, esta ecuación la voy a resolver buscando soluciones que se llaman autosimilares. No sé si es algo que ustedes vieron, ahí ya no sé
y cuando se encontraron con la ecuación de difusión la resolvieron en forma autosimilar. Ahí ya no sé, ustedes dirán, pero de todas maneras yo voy a contar cuál es la idea para resolverlo. Así que no sé si esta es la primera vez que lo ven o no, pero de todas maneras lo voy a contar. La idea, ¿qué quiere decir buscar soluciones autosimilares? Yo tengo una ecuación de derivadas parciales de dos variables. Las variables independientes son dos coordenadas cartesianas, x y, ¿no? La posición en este plano. Y entonces la incógnita delta u depende de x y de y, obviamente. Uno busca soluciones autosimilares en el sentido de que voy a ver si encuentro soluciones donde delta u no dependa de x y de y por separado, sino que dependa de una combinación particular de x e y. O sea, depende de una función, en este caso psi, que es esta combinación de x y de y. Psi es función de x y es, acá ustedes lo pueden ver, la parte importante es que depende de y sobre la raíz de x. O sea, depende de una de las variables dividido la raíz de la otra. Después yo le agregué acá estas constantes, 4, nu, u0, para que salga más o menos elegante la solución. Eso no es indispensable que uno lo sepa. Lo importante, como digo, es que psi sea una variable dividido la raíz de la otra. Una idea de por qué hay que proponer esa forma, o sea, cómo hace uno para que se le ocurra esto. Fíjense que lo que buscamos son soluciones donde derivar respecto de una variable equivalga a derivar dos veces respecto de la otra. ¿Se ve? O sea, si yo voy a proponer una solución tipo potencias, o sea, derivar en x va a ser proporcional a derivar dos veces en y. Entonces, pongo que dependa de una y de la raíz de la otra. Entonces, uno puede probar dos o tres formas de solución y no es muy difícil que se le ocurra y sobre raíz de x, o lo que es lo mismo, y cuadrado sobre x. O sea, sí podría haber sido y cuadrado sobre x. Va a funcionar también. Las constantes, uno cuando hace el tercer intento, se aviva también que conviene poner las constantes. Pero yo simplemente le digo, propongo esta forma y verificamos que es solución. En esa búsqueda, las soluciones autosimilares uno las busca. La mayoría de los problemas no tienen soluciones autosimilares. Algunos sí, tiene que ver con la geometría del problema, con la forma de los contornos, y eso más la intuición del usuario, o sea, de nosotros, hace que uno un día diga, ¿por qué no probamos una solución así? Y bueno, si funciona, fantástico, porque es decir, las soluciones autosimilares uno las propone, las busca, y si funciona bien, y si no, sigue buscando. No hay garantía de que haya soluciones autosimilares para todos los problemas. Vuelvo a decir, para la mayoría no hay. Como en este caso sí hay, entonces hacemos esto. Ahora les cuento qué quiere decir que no funcione. Fíjense que si uno dice, bueno, pero delta u en vez de depender de x y depende de este Godoke, de esta combinación de x e y, lo que estoy diciendo es que delta u depende solo de psi, de una sola variable que acabo de inventar. Entonces eso convierte la ecuación en derivadas parciales en una ecuación ordinaria. ¿No? Por ejemplo, ¿cómo sería la derivada x? La derivada x de delta u es derivar delta u respecto de psi, porque es lo que estoy imponiendo, que delta u dependa solo de psi, por eso derivada es así, no parcial, sino la derivada, por la derivada de psi respecto de x, ¿no? Entonces sería derivar en x. Y derivar en y parecido, es derivar delta u respecto de y, es derivar respecto de psi por la derivada de psi respecto de y. Y entonces mi incógnita, delta u, solo va a estar metida en operaciones de derivación respecto de la que propongo como única variable, que es psi. Y después estas derivadas parciales de psi respecto de x y de y, esas las hago, porque yo ya, como depende psi de x y psi de y, yo ya lo propuse, así que estas derivadas las puedo hacer. Y de hecho acá al final
de la transparencia lo hago. O sea, la derivada x de delta u es derivada de delta u respecto de psi, que lo llamo simplemente delta u', y la derivada de psi respecto de x, y bueno, la hacemos, acá está, x a la menos 1/2, es menos 1/2 por x a la menos 3/2, lo cual puedo escribir de esta manera, menos, hay un x adicional, un 2 y todo psi. El psi contiene el x a la 1/2 en el denominador, más este otro x es x a la 3/2 en el denominador. Eso respecto de derivar respecto de x, y derivo respecto de y lo mismo, es la derivada respecto de psi, y la derivada de psi respecto de y es 1 sobre la raíz. 1 sobre la raíz es lo mismo que psi sobre y, que es lo que pongo acá. Pero lo que necesito es la derivada segunda en y, entonces vuelvo a derivar, misma cosa, y me queda entonces psi sobre y todo al cuadrado, y listo, en el siguiente paso reemplazo. Fíjense que mi incógnita delta u solo está metida en derivaciones ordinarias, delta u', delta u doble prima, con lo cual cuando yo reemplace esto en la ecuación de difusión, lo que voy a tener es una ecuación diferencial ordinaria, de la cual tenemos bastante más experiencia porque son más fáciles. Entonces reemplazo estas dos expresiones, tengo que pasar de la página siguiente. Cuando reemplazo me queda la ecuación de difusión, me queda derivada segunda igual a menos 2 psi por la derivada primera. Acá ya tengo una pista de que esta propuesta de solución autosimilar parece que funciona, porque fíjense que no aparece ni x ni y, lo cual es difícil de conseguir en una ecuación cualquiera, con una intuición cualquiera. Si uno no tiene alguna noción de cómo va a ser la solución, esto no va a pasar. Uno puede agarrar una ecuación, qué sé yo, la ecuación de ondas, y decir, bueno, pero el potencial electrostático va a depender como x por la tangente hiperbólica de y, lo prueba y no pasa esto. O sea, van a quedar x e y sueltos, lo cual muestra que la solución autosimilar no funciona. En este caso, la incógnita delta u está siendo derivada una vez o dos veces por psi, y acá aparece psi, y nada más, no aparece ni x ni y. Entonces tengo una ecuación ordinaria. Esto es alentador, pero no es suficiente. Para que sea suficiente, o sea, para estar seguro que la solución autosimilar funciona, tengo que, cuando aplique las condiciones de contorno, tener todas las constantes necesarias para poder cumplir con los contornos. Entonces, pero ahora vamos llegando a esto. Y bueno, integro una vez, es fácil integrar una vez, porque yo puedo decir, bueno, delta u' es la incógnita. Si delta u' es la incógnita, lo que tengo es que la derivada es menos 2 psi por la incógnita, o sea, delta u' es a por e a la menos psi cuadrado. ¿Por qué? Porque si lo derivo me da menos 2 psi por todo esto. O sea, una especie de gaussiana. Pero esta es la derivada primera, o sea, hice una ecuación de derivada segunda, así que hicimos una primera integral, hay una constante de integración a mayúscula, y ahora tengo que hacer la segunda integración. La segunda integración es integrar una gaussiana. Ustedes se acuerdan de lo que seguramente hicieron en F4, cuando uno integraba parcialmente, ¿cómo se llama? Funciones de distribución de velocidades, aparecía la función error. La función error no es otra cosa que una primitiva, una integral parcial, o sea, en un rango definido de 0 a psi de la gaussiana, con un factor 2 sobre raíz de pi de normalización, que lo que garantiza este factor es que la función error evaluada en infinito, vale 1. O sea, el 2 sobre raíz de pi está para que pase eso. Y la función de error en el otro extremo, o sea, en psi igual a 0, valga 0, obviamente, porque sería la integral entre 0 y 0. Entonces, esta es la definición. ¿Cuánto vale la función de error? Está tabulada o está
tablas en internet hoy día. Es una función trascendente, como, bueno, de hecho la exponencial también, así el seno, el coseno. La función error es una función trascendente más, pero conocida. Entonces, la segunda integral la puedo escribir en términos de la función error. Básicamente, esta ecuación que está a medio integrar, integro en sí, entonces me da delta u igual a la integral de la gaussiana más una constante de integración. Es decir, delta u me va a dar esta integral, acá hay una constante de integración, y para que aparezca la función error hago aparecer el raíz de pi y el 2. Entonces delta u, que es mi incógnita, finalmente lo puedo escribir en términos de psi de esta manera. Y aparecieron, como hice dos integrales, aparecieron a y c, dos constantes de integración. Y ahora todavía no terminó esto porque yo tengo que las condiciones de contorno, que por supuesto no están en psi, no es una variable física. Las condiciones de contorno están previstas en xy, en el plano xy. Y tengo que traducir esas condiciones de contorno a qué representan en términos de psi. Y ver si las constantes a y c las puedo ajustar para cumplir con esas condiciones de contorno. Entonces, la primera condición de contorno era que en y tendiendo a infinito, esta perturbación de la velocidad se extinga, o sea, valga cero. Y tendiendo a infinito, si miro la transparencia anterior, y tendiendo a infinito para cualquier x finito, es psi tendiendo a infinito. Entonces la condición de contorno y tendiendo a infinito se traduce en psi tendiendo a infinito. Entonces lo que tengo que hacer es que para psi tendiendo a infinito, delta u tiende a cero, o sea, esta constante más esta constante valgan cero, porque la función error en infinito habíamos dicho que vale 1. Entonces hay una primera condición de contorno que exige esta relación entre las constantes, y la segunda es que para y igual a 0, y de nuevo y igual a 0 es psi igual a 0, para cualquiera sea el valor de x, la perturbación de la velocidad tiene que valer menos u 0. Entonces, delta u para psi igual a 0 tiene que valer menos u 0. O sea que la constante c tiene que valer menos u 0. Porque la función error en 0 vale 0. Entonces, en definitiva, tengo estas dos condiciones algebraicas muy simples para despejar a y c. Y entonces las despejo y resulta que, fíjense, antes de marcar el resultado final, las dos condiciones de contorno se tradujeron de forma muy sencilla a la variable psi. Eso pudo no haber pasado, o sea, porque yo tengo condiciones de contorno aplicadas en un plano de dos variables, las tengo que traducir a valores de una sola variable. Entonces, las condiciones de contorno pudieron no mapearse apropiadamente, y entonces ahí también podría haber fracasado la solución autosimilar. Pero bueno, eso funcionó bien, despejé A, despejé C, y pude transformar la ecuación de derivas parciales en una ecuación ordinaria. Por todo eso, la solución autosimilar es válida. El resultado final, u sub x de xy, que es u sub 0 más el delta u, se puede escribir directamente como proporcional a la función error. Evaluado en psi, ahora psi me lo saco encima porque no era lo que quería. Psi es, por definición, y sobre la raíz de x. Entonces ahora tengo mi función de dos variables con una dependencia con la forma que uno adivinó, intuyó en algún momento. Y entonces puedo tratar de dibujar este perfil. Este perfil acá en el diagrama este que está acá abajo, en azul, las flechas horizontales son los valores de velocidad, y el perfil sigue muy cualitativamente a la función error. O sea, la función error para y igual a 0 vale 0, con lo cual aseguro la condición de contorno. O sea, ux en y igual a 0 es 0. La velocidad acá es 0 para cualquier x. Y cuando y tiende a infinito, la función error tiende a 1. O sea, efectivamente,
a medida que me voy a alturas muy grandes, la función error tiende a 1 y la velocidad total, con perturbación y todo, tiende a U0. O sea, tiendo a un perfil donde las velocidades son todas iguales. Entonces hay algún lugar donde una altura característica donde la velocidad pasó de 0 a U sub 0. Esa altura característica es este denominador que está acá. A este denominador que está acá lo llamo delta de x, porque es la variación característica en altura que hace que la función pase de 0 a 1, digamos. Entonces definimos, salvo por un 2, pero no es lo importante. Ahora les cuento por qué el 2, pero en vez de decir que delta de x es esto, saco un raíz de 2 afuera. Y digo que el espesor de la capa límite es raíz de 2 nu x sobre u0, que es casi esto, salvo el 2 que es un detalle. Si ustedes quieren poner el 4, pongan el 4. No. Es en espesor característico, el orden de magnitud. Lo que importa es que el delta de x, el espesor, va como la raíz de x. O sea, tiene esta forma, esta línea punteada que teníamos en la transparencia anterior, que tenía una forma que no sabíamos cuál era, ahora sabemos que es una raíz cuadrada. La capa límite se va engrosando a medida que me alejo del borde de este balcón. Y se va engrosando como la raíz de la coordenada horizontal. También el espesor de la capa límite aumenta con la viscosidad. Si el fluido es más viscoso, la capa límite es más gruesa, va como la raíz de la viscosidad. Si en vez de ser aire fuera miel, esta capa límite sería más gruesa, porque iría como la raíz de la viscosidad de la miel, que es más grande que la viscosidad del aire. Y también va como la inversa de la raíz de la velocidad del viento. Si el viento fuera más intenso, esta capa límite sería más delgada. Si el viento fuera más intenso, la inercia de ese aire en movimiento forzaría una solución ideal en la mayor parte de este volumen, de esta superficie, y la capa límite quedaría restringida realmente muy por el piso. En fin, toda esta es la descripción así cualitativa que uno puede hacer una vez que uno obtuvo la solución. Vuelvo a decir que la solución justo acá cumple bien la condición de contorno, pero por ahí el perfil de velocidades, si uno va y lo mide, no se describe muy adecuadamente como una función error, sino que da un poco distinto. Más bien, en la realidad lo que probablemente pase, sobre todo si yo intensifico el viento, lo que va a pasar es que va a haber vórtices acá. Lo que voy a generar son vórtices. Para tener vórtices yo le debería permitir a la velocidad tener componente Y también, cosa que no hicimos. Entonces, el modelo más realista, uno se le ocurre cómo hacerlo, va a dar lugar a una ecuación de derivadas parciales no lineal, que uno puede intentar resolver numéricamente, por ejemplo. Pero bueno, hablando de vorticidad, uno dice, bueno, pero acá no hay vórtices. Claro, si la velocidad se mueve siempre horizontal, no hay vórtices. Efectivamente no hay vórtices en el sentido que no hay torbellinos que uno pueda observar acá, pero sí hay vorticidad. ¿Cuánto vale la vorticidad? Eso no es problema, lo podemos calcular. ¿Cuánto vale la vorticidad de este flujo? La vorticidad es el rotor de la velocidad, y bueno, geométricamente, yo lo que tengo es una función de velocidad que depende de xy y apunta en x, y bueno, hagan la cuenta del rotor. Lo que sobrevive es wz, que va a ser menos la derivada de ux respecto de y. Y bueno, derivar ux respecto de y se puede hacer. Si es la función error, la derivada de la función error va a ser una gaussiana. Efectivamente, la vorticidad de este problema tiene un comportamiento tipo gaussiano. Entonces lo pongo acá abajo. La derivada de la función error es proporcional a una gaussiana, luego wz es, bueno, esto que está acá, e a la menos y sobre 2 veces el espesor que definimos, delta al cuadrado. El 2 que yo le saqué antes era para que esto tenga la forma que creo que uno se acostumbró para una gaussiana. En el caso de
función de distribución de velocidad, uno tiene E a la menos B cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Sigma cuadrado es el ancho de la gaussiana, que tiene que ver con la temperatura, en el caso de la distribución de velocidades. Acá es un ancho, el ancho de la gaussiana es un ancho, es una longitud delta, que es el espesor de la capa límite, que tiene que ver con otra coordenada. Va como la raíz de la otra coordenada. Y fíjense que el delta vuelve a aparecer acá. Lo mismo que pasa con la función de distribución, ¿no? Entonces, la vorticidad Z, claro, porque este fluido se mueve en X, depende de Y, la vorticidad va a apuntar es un vector que va a apuntar en Z, y la distribución de vorticidad, bueno, decae en forma gaussiana con la altura. Entonces yo acá garabateé una gaussiana, la vorticidad a distintas alturas Y decrece como una gaussiana, o sea, una campana de Gauss. ¿Sí? Decrece, como depende de la altura, lo grafiqué acostada, la gaussiana está acostada, ¿no? Está en función de la coordenada Y. Pero también depende de X, el X tiene que ver con el ancho, que está acá abajo. A medida, esta sería la curva de vorticidad para un X por acá, porque tiene un delta, que es esta altura, es el ancho de esta gaussiana. Y a medida que uno se va, la gaussiana es más ancha. Entonces, efectivamente, si uno dice, bueno, pero ¿dónde está la mayoría de la vorticidad? La mayoría de la vorticidad está en la campana de Gauss, o sea, el 68% que está entre más o menos un sigma, y eso efectivamente, si uno pudiera pintar vorticidad, que yo podría, ahora me doy cuenta que podría haber hecho eso, si yo pinto intensidad de vorticidad, me va a quedar sobre todo acá dentro del delta, o sea, la capa límite es una región llena de vorticidad. Esta vorticidad está provocada por la condición de contorno. La condición de contorno me obliga a tener velocidad cero en el piso, y por inercia el fluido tiene velocidad U0 por acá. Y entonces en el medio tiene que haber un perfil como este, y esto tiene vorticidad, porque acá hay gradientes de la velocidad, ¿no? Rotor, en realidad. Entonces, las capas límite están llenas de vorticidad. En cambio, las regiones más alejadas, donde el fluido es más o menos ideal, la velocidad es constante, luego su rotor es cero, ¿no? La vorticidad esta tiende a cero con la altura. Y entonces fíjense que este contorno está rodeado de fluido vorticoso, viscoso, sí, pero esa viscosidad y ese roce con el contorno le generó vorticidad al fluido. Para retomar por un minuto al problema del ala de avión, donde si ahora pienso en el ala de avión como un obstáculo sólido, el viento que rodea al ala, esa fricción que en ese entonces no le poníamos, le genera vorticidad, envuelve de vorticidad al ala de avión. Como el fluido ideal no hizo eso, es que nosotros le tuvimos que inyectar vorticidad de prepo. Bueno, son las 10 y un poquito pasadas, es un buen momento para hacer un intervalo, me parece, antes de seguir con el tema que viene. Hagamos, son 10:02, hagamos un intervalo hasta 10 y 10, para reponerse un poco, preparar mate, lo que sea, y seguimos. Yo igual me quedo por si alguien tiene preguntas o comentarios para hacer. Hola, Daniel. Sí, ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿qué tal? Me alegro. Decime. Tengo una pregunta, no está muy relacionada con esto. Yo sé que usted, su campo de investigación es la cosmología, ¿no? No, no. ¿No? Ah, Yo bueno. hago astrofísica, pero no cosmología. Pero Disculpe, disculpe. preguntame, no sé si te puedo Sí, responder con gusto. no, me interesaba si le encuentra aplicación a esta materia, a temas de esta materia en su campo de Sí, investigación, no sé si me... por supuesto. Sí, claro. La cosmología tiene Como que yo de ver con... ignorante, no me lo imagino por eso. Ah, no, sí, tiene mucho que ver. Sí.
La cosmología tiene que ver con el universo, el objeto de estudio es el universo, ni más ni menos, o sea, con el origen del universo, con si el universo se expande, si hubo un Big Bang, todo eso es cosmología. Yo no trabajo en eso, tengo una vaga idea, pero no trabajo en eso. Yo hago astrofísica. La astrofísica es un área mucho más grande, pero el objeto de estudio no es el universo como un todo, sino objetos astrofísicos, planetas, estrellas, galaxias, eso es astrofísica. Es un área mucho más grande, pero menos ambiciosa que cosmología. Claro. Y los fluidos, el universo está lleno de materia, por supuesto. La materia en muchos casos se la aproxima con un fluido. Cuando toda vez que vos puedas tener una descripción macroscópica, o sea, en escalas más grandes que las distancias atómicas, y puedas definirte elementos de fluido mucho más chicos que el tamaño del sistema. Y eso, como la astrofísica todo es grande, las escalas de longitudes son gigantes, son años luz y qué sé yo, los elementos de fluido pueden ser grandes. O sea, si yo quiero ver cómo es la explosión de una supernova, por ejemplo, la explosión de una supernova es un fluido que se expande por la explosión desde un punto en adelante, y eso lo puedo describir con fluidos, con dinámica de fluidos. La explosión de una supernova, la rotación de una galaxia, un viento de una estrella, las atmósferas planetarias, todo eso se puede describir, se describe de hecho con mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos sirve toda vez que, como vimos al principio, vos puedas definir elementos de fluido que tengan muchas moléculas adentro y a la vez sean más chicos que el sistema, que el tamaño del sistema. A la vez, eso dice que no puedo describir todo. Si yo me voy, por ejemplo, a alturas, yo tengo acá todos estamos inmersos en la atmósfera. En 1 milímetro cúbico tenemos infinidad de moléculas de aire. Entonces, perfectamente la dinámica de la atmósfera la puedo describir con un fluido con muy buena resolución. A medida que vos subís en altura, la densidad del aire se va enrareciendo, porque tengo cada vez menos moléculas por unidad de volumen. Entonces, si vos vas a 10.000 metros de altura, en 1 milímetro cúbico, por ahí ya no tengo 10 a la 20 moléculas, por ahí tengo 100 moléculas. Entonces ahí ya estoy en el límite de validez de un fluido. Si me voy todavía más arriba, en el medio interplanetario, la densidad es muy baja, por ahí tengo un átomo por centímetro cúbico. Entonces uno no puede usar el mismo código que usaba acá en la Tierra, porque la densidad es muy baja, pero sí puedo trabajar, pero a la vez las escalas son más grandes. Yo ya no necesito 1 milímetro cúbico en el medio del espacio, puedo definir elementos de fluido de 1 kilómetro cúbico. Y en 1 kilómetro cúbico vuelvo a tener, no sé, 10 millones de moléculas, con lo cual hago mi modelo de fluido para ver cómo es el viento solar, por ejemplo, o sea, pérdida de masa del Sol que atraviesa a todos los planetas. Hay modelos de fluido que describen el viento solar. Entonces, buena parte de la astrofísica se hace con mecánica de fluido. No sé si Genial, claro, sí, yo no me imaginaba la relación de eso, porque ahora lo que nosotros vemos es, claro, en la escala micro casi. Claro, bueno, Nada. porque en la Tierra tenés gases y líquidos muy densos, entonces te podés permitir elementos de fluido microscópicos. De hecho, existe lo que se llama microfluídica, donde vos tenés, tus elementos de fluido son del orden del micrón, muy chiquitos, y sigue siendo un fluido. Ahora, si vos seguís y si en vez de un micrón ponemos, no sé, 10 Armstrong, muy, muy chiquito, ya no ves un fluido. Lo que ves, no ves una gota, lo que ves son 4 moléculas rebotando Claro. en la pared. Entonces ahí ya no es un fluido, y hay que hacer materia condensada. Claro, ya no podés dividir en elementos ahí. Claro, la teoría de fluidos es, si uno la sabe graduar para dónde la va a aplicar, funciona muy bien y tiene sus límites de validez. Hay modelos cosmológicos que son modelos de fluidos. El modelo de Big Bang, de expansión del universo, se hace con dinámica de fluidos. La mecánica de fluidos se usa mucho, a la vez, claro, no es la panacea, no es que hay que usarla para todo, yo no voy a decir eso.
Nada, depende para qué la quieras usar, qué tipo de modelado teórico se necesita. Claro, bueno, gracias, Daniel. No, por nada. También, al fin y al cabo, uno usa partículas, en física 1, en mecánica, usa partículas puntuales, que es otro modelo. Es decir, que la materia está en un punto y funciona bien para un montón de cosas, para la teoría cinética de los gases, pero después uno aprende que los átomos no son partículas puntuales, sino que están extendidos, tienen función de distribución, ¿cómo se llama? La función de onda. Son objetos complicados, aparece H barra, qué sé yo. Entonces, si uno va a estudiar dinámica de partículas en escalas muy chicas, se da cuenta que hay que usar mecánica cuántica. Pero el modelo de partícula puntual funciona si uno lo usa en el rango que corresponde. Y con los fluidos, parecido. Claro, claro. Una pregunta, Daniel. Sí. Esto utilizás también para lo que es vientos solares, ¿no? No exactamente lo que estamos viendo, pero la parte de, digamos, de estructuras, ¿no? Se usa para el viento solar. Sí, lo dije recién, sí. Está bien, no, estoy dentro del agua. Está bien, no importa. Se usa para el viento solar. El viento solar es pérdida de masa del sol. Es un gas que es básicamente hidrógeno, como casi todo el universo, y como ese gas está a temperaturas muy grandes, de 1.000.000 de grados o por ahí, el gas está ionizado, o sea, el gas de que está hecho de protones y electrones sueltos, porque todo el hidrógeno está ionizado. Entonces, el hecho de que esté ionizado hace que ese gas sea, además de las propiedades que tiene cualquier gas, está eléctricamente cargado. Y entonces reacciona frente a campos eléctricos y magnéticos, lo cual complica. O sea, el viento solar no es que como si fuera aire expandiéndose, es más complicado porque responde a fuerzas eléctricas y magnéticas. Y de hecho el Sol tiene campo magnético, la Tierra tiene campo magnético, entonces hay que hacer una descripción de fluido, pero más complicada. Pero sí, se usa. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta Dale. que tendría que haber evacuado hace un par de materias, me parece? Pero el rotor, o sea, en Mate 3 se supone que, o sea, nos dijeron, bueno, cuando calculás el rotor de un campo y evaluás en un punto, estás como haciendo una medición de qué tanto está rotando el fluido alrededor del punto ese. Sí, localmente, sí. Pero acá dijimos que dentro de la raíz cuadrada o sea, dentro de la lámina, como que ahí había mucho rotor, Sí, pero no había como nada girando alrededor de nada. tal cual. No, nosotros vimos cuando descompusimos el campo de velocidades en el entorno de un punto, vimos que los campos de velocidades hay 4 componentes básicos. Uno es traslación rígida, el otro es rotación rígida, y ahí vimos que la velocidad angular de rotación alrededor del punto era la mitad de la vorticidad. O sea, la vorticidad no es exactamente la velocidad angular de rotación, es la mitad, pero bueno. Entonces ahí vos verificaste eso. Ahora vos, yendo a este ejemplo, vos decís, pero si todo el perfil es lineal, no hay nadie rotando. Pero probá a poner una veleta chiquita en el dibujo. A ver, pará. Una pequeña veleta, ¿cómo sería? Si yo pongo acá, en cualquier punto acá, pongo una pequeña, no sé cómo decirlo, un objeto muy liviano, con unas paletas como para poder rotar. Entonces vos pones algo acá, va a rotar, porque sería un objeto así, una especie de estrellita con paletas que le permita rotar alrededor de su centro de masa. Si vos lo pones acá, en la paleta de abajo le va a pegar una velocidad
chica y en la paleta de arriba una velocidad más grande. Entonces va a rotar así, en ese sentido. No sé si ves el cursor. Ah, sí, sí. Y además va a avanzar, porque en la paleta de arriba y la de abajo le pega una velocidad media que lo hace avanzar para la derecha, pero además va a rotar en este sentido. Eso va a ocurrir donde haya vorticidad, o sea, acá abajo. Cuando vas acá arriba, las velocidades tienden a constante, entonces pones la ruedita esa acá arriba y mucho no va a rotar porque la velocidad de abajo y la de arriba son casi iguales. Entonces acá no va a rotar. Acá abajo sí. Donde mayor sea este gradiente, o sea, el rotor, más ese sería un vorticómetro, no sé cómo llamarlo. Es una ruedita con paletas imaginaria, digamos, pero que sirve para este argumento. No sé si se contesta más o menos. Sí, sí. O sea, hay vorticidad. El fluido no parece que no rota, pero localmente sí, porque localmente tenés la velocidad arriba de un punto es mayor que la velocidad abajo. Si vos querés describir eso en forma diferencial, tenés que admitir una pequeña rotación. Aunque los elementos de fluido no los vas a ver rotar. Ahora, en la realidad, ¿qué es lo que va a pasar? Si aumentás el viento, la velocidad U0, va a haber vórtices genuinos, se van a formar vórtices. Va a haber torbellinos. Pero bueno, eso no está descrito en esta solución. Bueno, ¿sigo? ¿Volvieron ya? Vamos a hacer otro ejemplo que da lugar a lo que se llama la ley de Stokes. La ley de Stokes es la fuerza que ejerce un fluido viscoso sobre una esfera. ¿Por qué una esfera? Porque es fácil. Si en vez de una esfera fuera un auto de carrera, también se calcula, pero es mucho más difícil. Y ahora sí vamos a ver que aparece una fuerza que ejerce el fluido sobre el sólido que es más afín a lo que la intuición de nuestra por ahí nos indica. Entonces la idea es la siguiente. Uno tiene una esfera sólida de radio A y sobre la cual incide de nuevo desde la izquierda un viento uniforme de valor U0. Y bueno, por supuesto el fluido tiene que evadir a la esfera por arriba o por abajo. Y queremos ver cuál es la fuerza que ejerce el fluido sobre la esfera. Acá no le ponemos ningún vórtice en el origen ni nada, esto es en 3 dimensiones. Y esperamos ver si esta interacción nueva, la fuerza viscosa, provee una fuerza adicional en este caso. Este problema es, de nuevo, es una esfera, no un círculo, esto es en 3 dimensiones. Este problema lo que sí es axisimétrico. O sea, si yo identifico el eje Z, acá el eje Z es el eje de simetría de este problema, pasa por el centro de la esfera. Las rotaciones alrededor de Z dejan invariante el problema. ¿No? Hay que imaginarse estos manojos de líneas de corriente axisimétricas, con simetría de revolución alrededor de Z. Θ es el ángulo de esféricas, es el ángulo que forma la coordenada R, está por acá, para un punto genérico. θ es el ángulo de esféricas que forma la coordenada radial con el eje Z, y φ sería el otro ángulo de esféricas respecto al cual hay simetría. O sea, nada va a depender de φ. Ese es el problema que nos proponemos resolver con hipótesis, por supuesto, como siempre. Ahora vamos a ver cuáles. Lo que queremos en última instancia, bueno, resolver todo el problema, pero el objetivo final es calcular la fuerza. Entonces vamos a suponer que el flujo es estacionario, igual que antes, o sea que este flujo está establecido y se le dio tiempo para que alcance algún tipo de equilibrio estacionario, y eso es lo que voy a resolver. O sea, nada depende del tiempo, explícitamente. Es laminar significa número de Reynolds muy bajo. O sea, la velocidad es lo suficientemente modesta como para que las líneas de corriente sean así de prolijas. De nuevo, si la velocidad creciera, uno podría esperar que se formen vórtices, sobre todo acá atrás,
una estela de vórtices acá atrás, si uno le hace incidir un flujo de velocidad muy intenso. Pero bueno, supongamos que no, el número de Reynolds es muy bajo, entonces todo esto es muy prolijo. Reynolds bajo uno lo puede asociar con miel, con aceite, un fluido muy viscoso, que hace que todas las líneas de corriente sean muy continuas, derivables, sin mayores vorticidades y cosas raras. Entonces, y además vamos a suponer que es incompresible, más que incompresible, ρ es constante. Entonces, escribimos la ecuación de Navier-Stokes, que está escrita ahí. Como es incompresible, la fuerza viscosa se reduce a esto, si no habría un término adicional, ¿verdad? Proporcional a la divergencia de U. Pero bueno, suponemos que es incompresible. Como además suponemos que es estacionario, entonces la derivada parcial temporal es 0. Y como además el número de Reynolds es bajo, acuérdense, el número de Reynolds es el cociente de esto dividido esto. Pero si ese cociente es chico, quiere decir que el numerador es chico. Entonces el numerador es la derivada convectiva, lo tiro. Con lo cual estos flujos estacionarios de Reynolds muy bajo son flujos de aceleración cero, fíjense, ¿no? El límite asintótico de aceleración cero. Y entonces la ecuación de Navier-Stokes se reduce a una ecuación de balance de fuerzas. El balance entre la presión y la viscosidad. Eso es lo que tenemos que resolver. Este problema es lineal, las incógnitas son la velocidad y la presión. El problema es lineal respecto de ellas. La otra ecuación que tengo que agregar es divergencia de U igual a 0, porque es lo que me dice la ecuación de continuidad en el límite incompresible. Y además tengo la condición de contorno sobre la esfera, que es de velocidad 0 en todo punto de la esfera. Entonces, matemáticamente ese es el problema que tenemos para resolver. Entonces, veamos cómo lo hacemos. Es un problema lineal, esta vez no es una ecuación de difusión, es una derivada primera proporcional a una derivada segunda, pero son incógnitas distintas, ¿no? La derivada primera de la presión proporcional a la derivada segunda de la velocidad, así que esto no es una ecuación de difusión, es otra cosa. Entonces vamos a usar la alta simetría que tiene el problema. El problema es axisimétrico, o sea, nada depende de la coordenada phi de esférica, que es esta coordenada que rota alrededor del eje Z. Y entonces la propuesta es que el campo vectorial de velocidades tiene una componente radial U sub R, que depende de R y θ, que son las dos componentes esféricas que ustedes ven acá en el dibujo, y una componente tangencial U sub θ, una componente en la dirección perpendicular a R, pero en el plano en la dirección θ. Y dA de phi, que es el otro ángulo de esférica, es igual a 0. O sea, por eso nada depende de phi, por la simetría justamente. Ahora, como además tengo que cumplir la ecuación de divergencia U igual a 0, que no me sobra esta ecuación. Fíjense que acá, la ecuación de Navier-Stokes, que es vectorial, son 3 ecuaciones. En esas 3 ecuaciones tengo 4 incógnitas, que son las 3 componentes de la velocidad y la presión. Entonces tengo 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Por eso la divergencia de U igual a 0 es la cuarta ecuación que necesito, porque si no el problema no lo resuelvo. Pero si la divergencia de U es igual a 0, quiere decir que U deriva de un rotor, ¿verdad? Ahora, por la simetría del problema, yo puedo, sin perder generalidad, decir que el rotor es de una cantidad que apunta en la dirección de simetría. Eso ya lo hicimos con los flujos planos. Ahora lo que pasa es que la dirección de simetría es un ángulo. Si yo digo que esta cantidad de cuyo rotor genero la velocidad, y si yo impongo que dependa solamente de apuntes exclusivamente en la dirección phi, fíjense que el rotor lo que va a hacer es producir las dos componentes perpendiculares a phi, o sea, la radial y la tangencial, que es lo que necesito. O sea, yo no quiero que se genere una componente de velocidad en phi. Y bueno, esto garantiza eso. Tengan en cuenta además, si uno dice, bueno, pero esto no quiere decir que apunte en phi, puede apuntar en otro, le puedo agregar otra cosa, es cierto,
tengan en cuenta que acá hay una cuestión de gauge, ¿no? O sea, como lo que tiene sentido físico es el rotor de esta cosa, quiere decir que a esta cosa le puedo sumar un gradiente de cualquier otra, y también funciona. Pero bueno, esto es consustancial con la simetría que tiene este problema. Ya lo hicimos en flujos planos, donde la simetría era en Z, y entonces la función corriente apuntaba en Z. Esta psi va a ser la función corriente, por eso uso la misma letra. Las curvas de psi igual constante van a ser líneas de corriente. Bueno, entonces, tomo el rotor, me fijo en alguna contratapa de algún libro o en el librito que está colgado de la página de esta materia de identidades vectoriales y rotores y laplacianos en esférica y cilíndrica. De ahí tomo esto, que era U sub R, que es una componente de este rotor, es 1 sobre R cuadrado seno por la derivada θ de esta función escalar, y U sub θ es otro. Eso me lo copié de ahí. La ventaja, ¿cuál es? Al proponer esta expresión, si U es igual al rotor de este, por un lado cumple automáticamente la divergencia de U, que es una de las ecuaciones. Y por el otro, todo va a depender de un escalar, que sí, es mejor que las cosas dependan de un escalar y no de dos componentes de un vector. Entonces, esto tiene todas esas ventajas. Entonces, la ecuación diferencial a la que vamos a llegar va a ser una ecuación para el escalar psi. Por lo pronto, las componentes de la velocidad son estas. Puedo calcular la vorticidad también. La vorticidad es el rotor de U, por supuesto. Y bueno, hay que hacer la cuenta y resulta dar esto. La vorticidad apunta en la dirección de simetría, o sea, en la dirección phi. La vorticidad de este problema no es que no tiene vorticidad, apunta en la dirección esta de axisimetría. Y tiene una forma que es un poquito complicada, entonces se suele definir un operador diferencial, este E cuadrado, que es una especie de laplaciano, pero no es el laplaciano. Es un operador con derivadas segundas, por eso se lo llama E cuadrado, que es esto que está acá. Es la derivada segunda radial, más, y bueno, todo esto con jacobianos y qué sé yo, derivada segunda angular. Y como nada depende de phi, entonces eso es todo. Y bueno, voy a la ecuación de Navier-Stokes, que es vectorial, gradiente P igual a mu por el laplaciano, y escribo la componente radial es derivada radial de la presión, igual a mu, y ahí hay que ir a esas tablas de identidades vectoriales para escribir el laplaciano de un vector en esférica. No es lo mismo, hay que buscar el laplaciano de un vector, no es lo mismo que el laplaciano de un escalar. Entonces cuando lo encuentren van a ver que eso se escribe así. El laplaciano de U sub R termina siendo esta cantidad que está acá, con el mu, el coeficiente que estaba ahí, 1 sobre R cuadrado seno, derivada θ, y aparece este operador de nuevo, entonces lo uso. Acá hay que elaborar un poco, ¿no es cierto?, para verificar que estas varias cosas que yo les escribo acá. Y bueno, lo mismo hago con la componente tangencial de la presión, 1 sobre R de θ de la presión, esa es la componente tangencial del gradiente, que uno puede encontrar en esa misma tabla de identidades, igual a, y bueno, la componente, el laplaciano aplicado a la componente θ da esto otro. Entonces tengo dos ecuaciones ahora con dos incógnitas que son P y psi. Pero, por supuesto, las derivadas cruzadas van a ser iguales. Derivada θ R de P es igual a derivada R θ de P. Esto, las derivadas cruzadas son iguales, entonces puedo, de estas dos ecuaciones con dos incógnitas, deshacerme, en este caso, de la presión, planteando esto, y me queda una sola ecuación para una única incógnita que va a ser psi, y cuando lo hagan van a ver que queda este operador que habíamos definido aplicado a otra vez el operador por psi igual a 0. Esto, el operador E cuadrado era de derivadas segundas, así que esto es una ecuación en derivadas parciales con derivadas cuartas. Es un
poco complicado, pero se resuelve, ahora vamos a ver. El problema este es lineal, por lo pronto, o sea, sí aparece solo a la primera potencia, entonces de ahí de nuevo uno puede tener autofunciones y demás. No hay que olvidar las condiciones de contorno del problema. Las condiciones de contorno, igual que en el problema anterior, no son solo, uno se suele preocupar por la superficie de la esfera, que está muy bien, pero hay otro contorno que es en R igual a infinito. Entonces, en R igual a A, o sea, en todo punto de la superficie de la esfera, yo quiero que la velocidad sea cero. Las dos componentes, U sub R y U sub θ, tiene que ser cero. Eso quiere decir, si miran acá abajo, que las derivadas R y θ de chi tienen que ser cero. Entonces, esas dos condiciones. Y en R igual a infinito, ¿qué tiene que pasar? En R igual a infinito, la velocidad va a ser U sub 0 constante, ¿no? Muy lejos de la esfera, la velocidad por inercia va a ser U sub 0. Pero como estoy en esférica, y U sub 0 es U sub 0 en Z. Tengo que simplemente proyectar en esféricas ese valor U sub 0 y constante. Eso quiere decir, acá hay un dibujito para ayudar a eso, la velocidad es U sub 0 en la dirección Z, la tengo que descomponer en la componente radial y tangencial, entonces me va a dar U sub R, va a ser U sub 0 por el coseno de θ, y U sub θ, como el versor va en el sentido que crece el ángulo, y la velocidad va en este caso para el otro lado, la componente tangencial va a ser menos U sub 0 seno. Entonces estas otras dos son las condiciones de contorno que también tengo que aplicar, con lo cual tengo 4 condiciones de contorno, que está bien porque tengo una ecuación diferencial de orden 4. Bueno, entonces acá vuelvo a escribir, bueno, dos de las condiciones de contorno, las condiciones de contorno en infinito, acá la escribo de nuevo para cambiar de página. Y bueno, U sub R y U sub θ se escriben en términos de derivadas de psi de esta manera. Entonces, lo que yo quiero ver acá, porque estas condiciones de contorno son sobre U, sobre las componentes de U, pero mi incógnita ahora es psi. Entonces quiero saber qué tiene que cumplir psi en infinito. Y bueno, uno mira estas ecuaciones se integran de forma bastante sencilla. Paso esto multiplicando, integro así como viene, ¿no? R cuadrado, seno, coseno, lo integro en θ, y por otro lado, R por seno cuadrado, lo integro en R al integrarlo en R va a quedar R cuadrado, y acá seno, coseno me da la integral de seno, coseno me da la integral, me va a dar seno cuadrado. Entonces eso resulta en que psi, para R tendiendo a infinito, tiene que ir de esta manera. Si este potencial psi en el límite va a infinito como R cuadrado, bueno, y todo lo demás, cuando yo lo derive voy a obtener las componentes de velocidad que quiero, ¿no? Esto hace el truco de que infinitamente lejos de la esfera, la velocidad apunta en Z y vale U sub 0. Bueno, entonces dos condiciones de contorno ya las tengo, y como veo que esto al infinito tiene que tender de esta manera, y bueno, me falta ver cómo varía psi cuando me acerco a la esfera. Entonces lo que uno hace en este caso es proponer esta forma. Si de R θ propongo que vaya como seno cuadrado, como factor global, por una función de R. Esto se llama separación de variables. Pero en esa separación de variables, o sea, separación de variables, que la función de dos variables es solución de una ecuación de derivadas parciales, se puede escribir como una función de una variable por una función de la otra. Adivino también que la dependencia con el ángulo sea directamente seno cuadrado, porque es lo que necesito que sobreviva cuando R tiende a infinito. Cuando R tiende a infinito, más vale que acá haya un seno cuadrado, entonces medio que ya adiviné la mitad del problema, o por lo menos hago esta propuesta, igual que antes, hago esta propuesta y si fracaso, fracaso, pero
Y FDR cuánto vale, no sé, pero bueno, eso lo meto en la ecuación. FDR es ya voy a tener una ecuación ordinaria, porque la dependencia en θ ya la conozco, entonces hago las derivadas que haya que hacer, la dependencia en R no, esta ecuación me va a dar una ecuación ordinaria ahora, pero de orden 4. ¿Qué va a hacer esto que está acá? El operador derivada segunda radial menos 2 sobre R cuadrado. Esto es un operador diferencial. Al cuadrado quiere decir que es este operador aplicado a este operador y aplicado a este. Entonces van a aparecer derivadas cuartas. Hay que hacerlo con cierta paciencia, pero no hay nada complicado en eso. Puedo probar una forma sencilla de solución, ver si esto depende como R a la alfa, y efectivamente eso funciona bien. Si yo pongo R a la alfa acá y hago todas las derivadas que hay que hacer, me queda este polinomio, un polinomio indicial, que me dice cuánto vale alfa, o sea, qué valores tiene que tener alfa para que este polinomio se haga 0, y resulta que este polinomio de grado 4 tiene 4 raíces, que son menos 1, 1, 2 y 4. Está más o menos factorizado, no es muy difícil, polinomio de grado 4, pero está partido en el producto de dos polinomios de grado 2. Entonces es fácil sacar las raíces, chequeen que dan estas cosas que están acá, menos 1, 1, 2, 4. Entonces, como la ecuación es lineal, y yo busqué soluciones que van como R al alfa y obtuve 4, lo que tengo que hacer es combinar linealmente. Entonces propongo que f de R sea un polinomio, ¿no? Todo va como R al alfa con distintos alfa. Entonces está el alfa menos 1 está acá, alfa igual a 1, alfa igual a 2, alfa igual a 4. Entonces tengo esa forma general, la pongo acá. Sí, entonces es este polinomio multiplicado por seno cuadrado. Y bueno, y todas estas constantes las tendrás que fijar las condiciones de contorno, si es que hice todo bien. En R tendiendo a infinito, sabíamos que hacia infinito esto va como dijimos, sub 0, R cuadrado sobre 2, seno cuadrado, y eso va a ser cierto, fíjense, este polinomio, su término de orden más alto tiene que ser el cuadrado, y no lo es, entonces necesito que D valga 0. Porque si D no fuera 0, esto iría como R a la cuarta al infinito y no quiero. Entonces D vale 0, C tiene que ser esto que está acá, un 0 sobre 2, para que en infinito se comporte como ya sabemos. Después, entonces tengo fijadas dos de las constantes, las otras dos van a venir de la otra condición de contorno en la superficie de la esfera, donde necesito que las derivadas primeras sean 0. Pero bueno, acá tengo toda la función, las derivadas primeras, bueno, hago la cuenta, qué sé yo, derivo esto en R, me da esto que está acá, y eso, una vez que derivé, lo especializo en R igual a A, que es donde aplico la condición de contorno. Acá hay que derivar en θ, lo hago, y especializo en R igual a A. Entonces acá tengo dos ecuaciones, igualadas a 0, de donde voy a despejar A y B. Bueno, hago la cuenta. A y B dan estos valores que están puestos acá, los reemplazo, y entonces acá tengo mi función corriente finalmente, que es como la materia prima de lo que necesito. Tengo la función corriente, todas las constantes de integración están fijadas, todo depende de constantes ahora que son datos del problema, el radio de la esfera, la velocidad del flujo a infinito, y nada más. Y agarro cualquiera de las componentes de la ecuación de Navier-Stokes para obtener la presión. La presión me la saqué encima, hace una transparencia atrás, acá, igualando las derivadas cruzadas, pero si quiero saber cuánto vale la presión, vengo acá y despejo, como psi ya lo calculé, hago todas estas derivadas del lado derecho y integro en R. O uso la otra, más o menos lo mismo, y obtengo que la presión es igual a una constante de integración, P0, que va a ser la presión atmosférica infinitamente lejos de la esfera, menos este factor. Y entonces ahora tengo casi todo, faltan,
aclarar 2 o 3 cosas, pero tengo todos los elementos para calcular la fuerza ahora, finalmente. Para calcular la fuerza sobre la esfera, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, la fuerza que hace el fluido sobre la esfera es una fuerza de contacto. La fuerza de contacto se establece a través del tensor de esfuerzos, que ya no es más menos la presión y nada más, sino que es eso más la fuerza viscosa. Entonces, para calcular la fuerza sobre la esfera es sigma escalar la normal a la superficie que envuelve a la esfera. La normal a la superficie de una esfera es la coordenada radial de esférica, entonces pongo R, entonces sigma escalar R. Sigma es un tensor, contraído con un vector me da un vector. Y ese vector hay que integrarlo sobre la esfera. Pero por la axisimetría que tiene el problema, uno adivina que la fuerza no puede tener componentes en ninguna otra dirección que no sea la del eje de simetría, tiene que apuntar en Z, ¿no? Es una esfera que está siendo rodeada por fluido por todos lados y no hay ninguna dependencia con el ángulo de rotación alrededor del eje. Entonces tiene que apuntar solo en Z. Entonces, de esta integral, que es medio complicada, me preocupo solo por la integral en Z, ¿no? Por la axisimetría. Si ustedes no confían en eso o su intuición no les dice eso, bueno, entonces calculo todo y verifico que hay componentes de F que valen 0. Pero si no, tengo que hacer... depende de cuánto uno confíe o no en su intuición. Acá no hay nada que rompa la simetría porque no pusimos ningún vórtice en el origen. Acá la vorticidad que aparezca en este problema es la que genere la interacción entre el fluido y la esfera, naturalmente. Como el problema es axisimétrico, la distribución de la vorticidad va a ser axisimétrica necesariamente, no va a romper esa simetría. Entonces, por eso calculo solo la componente Z, o sea, esto proyectado en Z. O sea, componente Z de sigma escalar R. Acá tengo un tensor ensanguchado entre 2 versores, esto va a ser un número. Y eso lo integro en S, en superficie. Para eso tengo que tener las componentes del tensor de esfuerzos. El tensor de esfuerzos viscoso nosotros lo calculamos en cartesiana. En esféricas conviene de nuevo ir a alguna de estas tablas que aparecen en la contratapa de los libros o en Wikipedia y ver que el tensor de esfuerzos en esféricas tiene, bueno, lo primero es ver que como esto lo voy a ensanguchar entre R y Z, me va a bastar conocer las componentes RR, que está en la diagonal, y Rθ. Después aparecerá θ o Rφ, etcétera. Pero no las voy a usar porque después tengo que multiplicar, contraer a un lado con la coordenada radial y de otro lado con Z. Z no es un versor de esféricas, de cilíndricas en todo caso, pero Z, el versor Z, fíjense acá, lo puedo descomponer en R y θ en este plano del dibujo. Entonces Z se descompone en R y θ. Entonces uno se da cuenta que lo que voy a necesitar es RR o θR. Son las dos únicas que preciso, por eso son las dos únicas que copié. La que está en la diagonal, o sea, la RR tiene la presión, porque era parte de esta diagonal. Y después aparece este otro factor. Y la RT, bueno, acá no tengo mucho que decir, lo copié así. Son derivadas primeras de la velocidad, como se espera. La parte viscosa son derivadas primeras de la velocidad, pero como está todo en esféricas, bueno, aparecen jacobianos desparramados. Y cuando uno hace este producto escalar, doble producto escalar, sigma ensanguchado entre R y Z lo proyecto, ¿no? en R y θ, como dije recién, me queda sigma RR coseno menos sigma Rθ seno. Entonces, este es el integrando que tengo que integrar en la esfera. Entonces voy a la última transparencia, creo que es. ¿Sí? Y les muestro. Para eso, bueno, la cuenta es medio larga, pero
pero no es complicada. Las componentes de sigma tienen derivadas de las componentes de velocidad. Entonces lo primero que tengo que hacer es obtener esas componentes de velocidad. U sub r, habíamos visto, en términos de psi, tiene esta forma, y U sub theta esta otra. Como psi ya tengo el resultado, bueno, lo derivo, y obtengo una expresión, lo derivo en r y obtengo esta otra expresión. Y lo que yo necesito, porque es lo que me piden las componentes del tensor, es las derivadas primeras de la velocidad, y una vez que lo derivo, especializo en la superficie de la esfera, o sea, en r igual a a. Entonces derivo U sub r respecto de r, esto lo derivo en r, y igualo r con a. Y me va a dar 0, verifíquenlo. Otra derivada que necesito es la derivada θ de U sub r, entonces derivo esto respecto de θ, la derivada coseno me da menos el seno, pero bueno, lo igualo en r igual a, cuando pongo r igual a me va a dar, fíjense, 2 más 1, 3, menos 3, 0. Esto da 0 también. Otra derivada que necesito es la derivada radial de U sub θ sobre r, entonces U sub θ lo divido por r, derivo, igual a 0, esto no me da 0, me da esta cantidad. En fin, hay que, con un poco de paciencia, se puede hacer, no hay ninguna sorpresa ahí. Y bueno, después voy con estas expresiones, ceros y esto, y estaba la presión también, vuelvo por un segundo a la transparencia anterior. Entonces tengo para ese entonces calculado cuánto vale sigma RR y sigma R θ. Acá hay derivadas que son 0, otras que no, la presión que no es 0, pongo las expresiones correspondientes y hago la cuenta. En una esfera de radio A, entonces el diferencial de superficie de una esfera va a dar a cuadrado seno θ de phi, ¿verdad? Así como lo digo. La integral en phi es 2pi, es trivial, porque no hay nada que dependa de eso, entonces la integral así simétrica da 2pi, entonces da 2pi a cuadrado, y lo que sí hay que hacer es la integral de seno θ de θ por lo que sea que dependa de θ, y bueno, pero esa integral es también sencilla y termina dando, el resultado final es que fz vale 6pi mu a u0. Es decir, finalmente, la moraleja es, después de todo el cálculo, la fuerza que ejerce el fluido sobre la esfera apunta en z. En todo caso, habrá que verificar que no hay otras componentes, pero la simetría sugiere eso. Es positiva, es decir, efectivamente acá el fluido incide de izquierda a derecha y le ejerce una fuerza viscosa, porque es proporcional al coeficiente de viscosidad, que es en el sentido de movimiento. Acá sí, si yo pongo una esfera, una pelota sumergida en un río, la fuerza viscosa del río sobre la pelota impulsa a la pelota a moverse en la dirección, a acelerarse en la dirección del río. Este dibujo que está acá. O sea, tengo una velocidad U0, una esfera de radio A, un fluido viscoso de coeficiente mu, el resultado es una fuerza en la dirección de U sub 0, que es esto que está acá. Lo que les muestro ahí es un grafiquito que superpone varias cosas. Las líneas continuas blancas son las líneas de corriente, que son directamente curvas de psi igual constante, en el plano Rθ, ¿no? O XY, o Z, ZX, ZY. Es algo que puede hacer cualquiera de ustedes con MATLAB. Una vez que tenemos la expresión de psi como función de R y θ, grafico las curvas de psi constante, como función de R y θ, como digo. Las punteadas son líneas de presión constante. Como también tengo la presión, fíjense que la presión no es constante ni nada, la presión era una incógnita, porque es una fuerza de vínculo, como la tensión de una soga, una normal. La presión es todo un campo escalar incógnito. Y bueno, por ahí estaba la expresión de la presión, y nada, hago curvas de presión constante en el mismo plano y me da esta forma
que tienen, la presión es, a ver, acá está, va como, bueno, la presión atmosférica es una constante global, pero después va como menos el coseno. Y cae como 1 sobre R cuadrado, o sea, muy lejos de la esfera, este término muere y recupero una presión homogénea, P sub 0. Cerca de la esfera va como menos algo por el coseno. Es decir que en el semiplano derecho, donde el coseno es positivo, la presión es más chica de este lado. Estas son curvas de presión constante, un poquito negativa. Negativa, la presión no es negativa, es un poco más baja que la atmosférica del lado derecho y más alta del lado izquierdo. Y por último, la paleta de colores muestra la vorticidad. O sea, una vorticidad muy intensa es blanca y una vorticidad muy, tal vez, negativa. A ver, perdón. Acá abajo de todo está la expresión de la vorticidad, que ustedes pueden calcular también. Es negativa. Sí, la vorticidad siempre es negativa. Negativa quiere decir en la dirección phi, que es la dirección de simetría. Creo que la vorticidad esta es positiva. Hay que tener cuidado que lo que está recuadrado es la componente phi de esférica, que es la dirección angular que rota alrededor del eje Z, sale del plano este, y eso siempre da, como θ va de 0 a pi, vale 0 acá adelante y vale pi acá atrás, pero el seno siempre es positivo. Luego, la vorticidad es siempre negativa, quiere decir que la vorticidad va en un sentido entrante acá y saliente acá abajo. Lo que está graficado acá es el módulo de eso. O sea, acá hay vorticidad importante, tanto acá como acá, en los flancos laterales, que es donde uno espera que la fricción del fluido con la esfera sea mayor, máxima acá. Entonces, esa fricción provoca vorticidad acá y acá. Si uno pusiera esa ruedita con paletas, la vorticidad está en esta dirección que sale de la pantalla. Entonces tendría que poner las rueditas así de canto, y donde hay vorticidad importante debería haber rotación de esa pequeña ruedita, como midiendo la vorticidad, que es un medio de la velocidad angular de rotación en estas zonas. A medida que me alejo de la esfera, la vorticidad tiende a ser a cero. Fíjense, va a cero como 1 sobre R cuadrado. Y también la vorticidad es cero en θ igual a 0. En el eje de simetría, el eje Z, la vorticidad tiende a 0. Por eso da negro el diagrama. Si yo pongo la ruedita acá, no va a rotar por simetría, ¿no? Porque hay una línea que va para arriba, otra va para abajo, no hay ninguna tendencia a rotación. Pero bueno, hasta ahí la interpretación de este problema. Yo termino acá, y si hay preguntas, los escucho. Y si no, la clase práctica puede empezar, no sé, 5 o algo por el estilo. A ver, primero voy a dejar de grabar.